Bienvenidos al programa Encuentros y Desencuentros, totalmente en vivo, a través de Starlight Radio, donde hablar de tus problemas puede ser el primer gran paso para resolverlos. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a Starlight Radios, bienvenidos a Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. El día de hoy, Mireya no va a estar con nosotros, pero tenemos una invitada especial. Ahorita se las presento, pero mientras vamos a saludar a uno de nuestros especialistas, Adrián García. Hola Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Logan? ¿Qué tal, Pilar? Es un gusto estar aquí nuevamente este viernes con ustedes, compartiendo un poco de estas prácticas cotidianas que si las logramos tomar en conciencia, pues podemos aprender mucho de ellas. Radio Escuchas, este es un tema muy emocionante el día de hoy. Espero que nos acompañen con sus preguntas y si alguien se anima a entrar al foro con nosotros, pues bien recibido estará aquí. Bienvenidos, Radio Escuchas. Hola, hola Adrián. Bueno, pues como les decía, Sí. hoy no va a estar con nosotros Mireya Gómez, pero tenemos a una especialista, psicóloga clínica, que va a estar con nosotros. Ella es terapeuta, psicoterapeuta, perdón, es que se me enreda la lengua, de Gestalt Specialist en educación orientado al desarrollo humano, desarrollo comunitario y prevención de la violencia por los procesos humanos contemporáneos desde una perspectiva desde la filosofía aplicada social, fundadora del IDICO, que es Investigación para el Desarrollo Individual, Comunitario y Organizacional. Ella es Pilar Sainz Reyes, está aquí con nosotros. Bienvenida, muchas gracias por nosotros. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, Lola. Hola Adrián, mucho gusto también estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por considerarme como para participar con ustedes. Y bueno, pues para aprender juntos, ¿no? Y juntas, aquí estoy. Muchas gracias. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación, pues a través de Mireya, que es una gran persona que admiro y quiero mucho y que ahora no la vamos a extrañar, pero qué bueno que estás aquí. El tema que estás planteando se me hace un tema muy interesante. No todos los días tengo la oportunidad yo de platicar con personas con este tipo de enfoque y yo estoy con la mejor disposición de aprender mucho y de escucharte todo lo que tú nos platiques, nos compartas y estoy seguro que a toda nuestra comunidad de Radio Escuchas les va a apoyar mucho este tipo de perspectiva, ese tipo de mirada que tanto nos hace falta. Muchas gracias por estar en el programa. ¿Cómo te gustaría que te llame María Pilar, Pilar, Pili? ¿Cómo te sientes mejor con el nombre? Pues Pilar o Pili es correcto para mí. María del Pilar nunca nadie en mi vida me ha dicho, así que Pilar o Pili es perfecto. Ok, perfecto. Bueno, Pilar, pues me gustaría que nos compartieras un poquito del tema. El tema es las mujeres que deciden vivir solas. Y yo tengo una primera pregunta que se me hace muy importante. ¿Para qué hablar de la soledad de las mujeres? Sí, Adrián, pues la soledad de las mujeres es todo un tema, no porque la soledad de los hombres no lo sea, ¿no? Pero en este momento me parecía muy importante que pudiéramos reflexionar un poco acerca de cómo es que sucede, en qué momento ocurre la soledad en la vida de las mujeres, ¿no? Y me parece que no siempre es una soledad que elegimos, ¿no? Yo dándome cuenta, pues en consultorio, con mis amigas, con gente que conozco, eh, y hablando justo sobre de este tema de la soledad, pues evidentemente se evidenció muchísimo con la pandemia, ¿no? Como el aislamiento, la soledad, genera muchas otras situaciones en la vida de la gente. Pero particularmente para mí, siendo una mujer que vive sola,
me llamaba mucho la atención el escuchar cómo las demás mujeres en general viven la soledad de una manera como sufriente, ¿no? Como si fuera algo horrible, que nadie quiere, y como una desgracia, ¿no? Y por otro lado, teniendo oportunidad de hacer por ahí algunas lecturas y también otras conversaciones, yo decía, bueno, no necesariamente la soledad tendría que ser como un destino horrible, sufriente, al que nadie quiere llegar y al que todo el mundo le tenemos miedo. Más bien pensaba yo, qué oportunidades podríamos generar desde una situación de soledad. Entonces, pensando como en estas situaciones, yo me daba cuenta de cómo llegamos a estar en soledad, ¿no? Y veía cómo hay soledades que elegimos, pero también hay soledades que no elegimos. Y no nada más me refiero a las situaciones en la adultez, ¿no? Estas soledades que no elegimos, por ejemplo, se empiezan a dar desde las infancias, ¿no? La infancia de las niñas, cuando de pronto se enfrentan a una situación de abandono, cuando, no sé, por alguna razón tienen algún tipo de discapacidad y no son muy vistas, no son muy atendidas, hay omisiones de cuidado hacia las niñas. Es una manera como te dejan sola o te quedas sola en una situación que tú no generas. Cuando tus papás se separan y de pronto están en ese tema de la definición de qué va a pasar y tal, de pronto las infancias están un poco solas, ¿no? Son dejadas a un lado, etcétera. Entonces, creo que para mí es importante hoy hablar del tema de la soledad de las mujeres porque me parece necesario sí verla, mirar qué tipos de soledades estamos hablando, pero sobre todo cómo abordamos esto, qué creencias están por detrás de la idea de la soledad, cuando no es una soledad que elegimos, cuando sí es una soledad que elegimos, que somos ya un poco mayores, y cómo podemos hacer para resignificarla. De manera muy general, eso es lo que yo reflexioné. Tuve la oportunidad de dar una charla por Zoom con algunas mujeres que estuvieron interesadas y la verdad es que creo que es un tema que tiene mucho, mucho a lo que le pudiéramos aprender, ¿no? Y conversar con otras mujeres, porque al final del día veremos que la soledad es encuentro, y esto también tiene que ver un poco con el nombre de su programa, ¿no? La soledad como encuentro también es algo con lo que cerraría yo la charla del día de hoy, si ustedes me lo permiten. Claro, claro. Oye, pues muy interesante. Fíjate que ahorita que nombras en forma general todo esto y que ya iremos profundizando en cada aspecto de esta experiencia, ¿qué podríamos decirle a nuestra audiencia cuando hablamos de soledad? Porque ahorita estabas mencionando de una posible soledad que está provocada por las circunstancias de la vida y otra soledad que también puede ser por la mera convicción de que uno quiere hacerlo. Pero ¿a qué nos referimos con soledad? Cuando ya no estás en contacto con otras personas, ¿cómo sería ese concepto de soledad si nos pudieras ampliar un poquito esto? Bueno, sí, como tal, hay una definición, ¿no? Una definición de soledad que viene desde la RAE, ¿no? Y entonces lo que nos dice la RAE de manera muy general es como esta carencia que tenemos de la presencia de alguien más o la carencia de compañía. Justo nada más es eso, ¿no? La RAE aprecia como una cualidad el hecho de decir la soledad es la ausencia de compañía y ya, ¿no? Más allá de voluntaria o involuntaria, la vamos a entender como la ausencia de una compañía de un otro humano puede ser, o de un otro no humano, que ahora podríamos incluir mascotas o algo así, ¿no? Ya. Oye, ¿y es posible, Pilar, que alguien pueda experimentar soledad aún estando con personas? Sí, claro, por supuesto. Esa es una soledad un poquito más existencial, ¿no? Que tiene que ver con cómo estamos en el mundo y cómo a veces, aunque estemos viviendo con alguien, tenemos esta experiencia como de mismidad, ¿no? Es decir, estar conmigo misma o conmigo mismo sin sentirme necesariamente apoyado, comprendido, sí, acompañado por alguien. O sea, vivimos juntos, pero no nos hablamos de lo profundo, no sabemos cómo estamos hoy, no tenemos muchas cosas en común más que un espacio físico. Y claro, hay gente que tiene estas experiencias. De hecho, hay personas que aún estando en familia, viviendo juntos y tal, tienen experiencias de soledad, por ejemplo, en la enfermedad, ¿no? Porque por más que seas cuidado o cuidada por una persona que esté ahí contigo,
que te lleve al médico, que te alimente, que te apapache. Esa experiencia de la enfermedad y de la recuperación la vives en soledad, porque solo tú sientes el dolor, la tristeza, la desesperanza o lo que sea que sientas estando ahí. Entonces, la palabra soledad es muy abarcativa y por eso es importante mencionarla y nombrarla, porque es importante dimensionarla, ¿no? Claro, me parece muy bien. Y esto es lo que nos compartes cuando estamos platicando de la soledad de las mujeres. ¿También están implícitas en este punto? Sí, por supuesto. Y de hecho, por ejemplo, las vivencias de soledad que he podido compartir con otras mujeres que les han ocurrido, hay como temas pico, ¿no? En la vida de las mujeres y sobre todo va muy vinculada a las experiencias del cuerpo. En general, la vida de las mujeres tiene mucho que decir cuando se modifican las experiencias corporales. Por ejemplo, cuando una niña pasa a ser adolescente y se le presentan los cambios físicos, también los experimenta muy en la soledad, en su subjetividad, ¿no? Cómo se siente conforme cambia su cuerpo, cuando accede al tema del embarazo y las complicaciones o lo que se siente estando embarazada, cuando hay la posibilidad de dar a luz, la maternidad. En casos en donde hay pérdidas de bebés, también el cuerpo de las mujeres registra esa situación, ¿no? En términos de enfermedad, que ya mencionaba antes. Entonces, sí hay muchas diferencias ahí de cómo se puede vivir momentos de soledad de las mujeres desde su corporalidad a cómo la pudieran vivir los varones, ¿no? Que son igualmente importantes, por supuesto. Solo yo repito un poco la parte en donde elijo hablar particularmente de las mujeres, porque sí es importante mirar, no solo para las mujeres, hay hombres que viven con mujeres que se sienten solas y que experimentan ellos esta como confusión de, pero estoy aquí yo, ¿por qué te sientes sola si yo estoy aquí? Soy tu hijo, soy tu pareja, soy tu padre, te acompaño, pero hay ese momento en donde sí, gracias, estás acá, pero yo lo experimento en mi soledad. Hay un momento de mi vida en donde me pasan cosas que aunque estés ahí, pero no me estás pudiendo comprender. Y eso es normal que suceda. La experiencia de soledad de la que yo quiero hablar tiene que ver con esta soledad que nos lleva a podernos encontrar a nosotras mismas en esa experiencia y a poder ir al encuentro de alguien más para justo decir, es esto para mí, me siento de esta manera. Claro. Y ahorita como estás hablando de la mujer cuando vive en una etapa de adolescencia y que está transformándose su cuerpo, pues no solamente estamos hablando de su cuerpo, sino que también llega a esta etapa tan importante de que la reconoce ya como una persona, una mujer capaz de la menstruación, no sé cómo sea la palabra correcta, su periodo, menstruación, coloquialmente se le dice regla, pero ¿cómo está manejado esto para poder discernir entre esas palabras, Pilar? Sí, es correcta, tanto la coloquial regla, que es la que normalmente decimos, pero también se le dice la menstruación, en algunos otros grupos se les conoce como la luna, ¿no? El periodo de luna de la mujer, la menarca, etcétera. Sí, sí hay como términos médicos y términos de otras índoles, pero son correctos. Ya, ¿puedes como platicarnos un poquito cómo vive esa adolescente, esa niña que va pasando a la pubertad, cuando estás comentando de esa transformación del cuerpo? ¿Qué experiencias has tenido de esto? ¿Cómo lo viven ellas? Esa pregunta es muy linda porque poca gente la hace, poca gente incluso, o sea, la piensa, ¿no? Como, ¿qué pasa con las mujeres cuando pasan esta etapa? Y hay una pérdida, ¿no? A nivel psicológico sabemos que hay una pérdida del cuerpo infantil para el paso a una nueva corporalidad, ¿no? A tener un cuerpo nuevo, diferente, de otras dimensiones, en donde empieza a notarse como estos cambios que son sexuados por una sociedad. Fíjate, esto que me preguntas, también es necesario aclarar. La experiencia de soledad, tanto en esta etapa que me comentas como en muchas otras de la vida, no se da aisladamente, curiosamente, ¿no? Puede ser un poco paradójico. La soledad Claro. está dada también en sociedad, en nuestros colectivos, en nuestros grupos. Entonces, una chica que cambia del cuerpo de niña a cuerpo de mujer más desarrollada y se le ven los pechos, ¿no? Se le ven las caderas y demás, tiene el vello y todo esto,
también ella se dice cosas en función de lo que se espera que sea. Se espera que sea una chica pues más o menos bien formada, con ciertas dimensiones y tal, y si no es así, si está más gorda de lo normal, ¿no? O si es más delgadita, o está más chiquita, o muy grandota, empieza a tener las miradas, ¿no? De la gente, y entonces ella empieza a tener, o nosotras las mujeres empezamos a tener una experiencia subjetiva de nuestro cuerpo, ¿no? Muchas chicas, y eso yo lo recuerdo en mi propia experiencia, ¿no? Nos tapamos con sudaderas, con suéteres, en una temperatura de 30 grados, ¿no? Vas a ver chicas de secundaria con sudadera y gorra y cosas puestas porque no les gusta que se note el cambio, ¿no? Hay un tema de vergüenza en muchas situaciones, en muchos casos, o así ha pasado en algunos casos. El día de hoy Como yo una veo muy, dificultad, ¿no? De perdón, aceptación de tu cuerpo. por supuesto, tiene que ver con el proceso del duelo de la pérdida del otro cuerpo y con la aceptación del cuerpo nuevo, sobre todo si esto no checa mucho con los estándares de belleza a los que de pronto nos somete un poquito la sociedad, los colectivos y demás. Entonces, pues a las muchas mujeres no les gusta mostrar el cambio de su cuerpo, que se noten sus senos más grandes, porque atraen miradas, porque hay miradas no muy agradables, ¿no? Y entonces para muchas chicas no es agradable. Para otras puede que sea agradable, ¿no? Porque justo es una forma como se paran en el mundo y dicen, ah, ok, yo ya estoy cambiando, ya soy mayor, ya soy más libre, más independiente. O sea, depende de mucho cómo cada una de nosotras vivimos esa situación. No puedo decir que todas lo vivimos mal, pero tampoco podría yo asegurar que para todas es una maravilla, ¿no? O sea, creo que pues es normal que cada quien tengamos una experiencia individual. Claro. Sí, Así oye, es. pues qué importante, ¿no? Es como ir describiendo lo que va sucediendo, tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿no? Definitivamente la influencia social tiene un valor muy determinante en la conducta o permitimos, porque de alguna forma no es que queramos, es que también lo estamos permitiendo, que esos valores sociales de alguna manera nos predispongan a comportarnos de determinada forma. Y pues como no hay una orientación, no hay conciencia, pues esto se vuelve un asunto de condicionamiento. Puede suceder así. Bien, hay una parte importante en el desarrollo de la vida de las mujeres en sociedad que tiene que ver como con los mandatos que tenemos como mujeres, ¿no? Claro, Me parece que hoy hay algunos cambios, pero sigue habiendo mandatos tanto para hombres como para mujeres. En concreto para mujeres y su relación con la soledad. Hay muchos mandatos que nos llevan a decir, a ver, lo ideal es esto para ti, ¿no? Que tengas una vida medianamente por esta línea, que, insisto, hoy ha cambiado, no es lo mismo que hace 20 años, ¿no? Hoy las mujeres, muchas mujeres hacen cosas distintas, viajan, estudian, no se casan, no son madres, ¿no? Pero esto hace 20 años, pues eran mandatos sociales, como de, ok, si ya tienes oportunidad de ir a la escuela, pues estudia y cuando termines, trabaja y luego te casas y luego tienes un hijo y luego el otro. Y entonces había como una línea muy clara hacia dónde caminar. Quienes se salían de esas líneas eran miradas de otra forma y entonces a veces eran aisladas. No quiero decir que las aventaban al cerro, no, quiero decir que socialmente había como una crítica o una forma diferente de mirarlas. Ay, mira, ella se quiso divorciar, se quedó sola con sus hijos. O sea, no está sola, está con sus hijos. Aunque la experiencia de ser una madre soltera, por supuesto que se vive en soledad, ¿no? Solo una mujer que ha sido madre soltera sabe cómo termina de agotada a las 11 de la noche una jornada, ¿no? De trabajo, que fue una jornada de trabajo, no sé, formal, en donde le pagan, y tiene la otra doble jornada, que es la de la casa, los hijos, la atención, y esas experiencias pues sí se viven en soledad, pero hay como muchas otras formas de vivirse sola a lo largo del desarrollo de la vida de una mujer, sobre todo si no cumple los mandatos sociales que por ahí se tienen encima, ¿no? así es, Pilar. Y regresando un poquito a la parte de la etapa en donde hay una transformación del cuerpo en la mujer, en la adolescente, me gustaría aquí rescatar un poquito compartiéndote también en lo que he trabajado en consulta. También me han tocado mujeres, pues, que han llegado y me han compartido la soledad que han vivido
cuando no se sienten en la confianza o no saben cómo decirle a su mamá que ya llegó por primera vez su menstruación. Entonces, eso les ha traído un conflicto también en todo un asunto de poderse aceptar como ya mujeres. Y finalmente esa falta de comunicación con la propia madre también es algo que ocurre y hoy en día, porque el tema finalmente de ya menstruar, pues es un asunto que puede ya dar a luz. Entonces, muchas madres también no acompañan a sus hijas en esta parte porque no han sabido cómo hacerle. Pero sí es una realidad que viven también eso en soledad, estas jovencitas que están entrando en esta etapa. Sí, esto que me dices, la verdad, me ha pasado también de haberlo escuchado. Hace tiempo no lo escucho, pero antes sí me pasaba más. En donde lo triste es que cuando una chica tiene su primera menstruación, habrá chicas que le digan a su mamá y la mamá diga, ah, qué bien, mira, ¿no? Hay que cuidarse de esta manera, o la higiene, o lo que sea. Pero hay personas que lo viven así como, híjole, chin, bueno, pues ni modo, ya le bajó, ¿no? Y bueno, pues ni modo, pues ahora sí ya puede ser mamá a cuidarse. ¿Pero a cuidarse de quién? Pues de los hombres, ¿no? Entonces es como una preparación para el chin. Bueno, en fin, yo recuerdo en mi infancia, adolescencia y pubertad, pues, sí había muchos comentarios de mamás de amigas, no de mi mamá, pero de mamás de amigas de, híjole, no, pues ten cuidado, porque ahora sí ya, te tienes que, ajá, proteger mucho, no puedes andar por la calle cuando quieras. Entonces es como pasar de una vida de privilegio de la infancia a una vida de, ojo, ahora sí ya hay que cuidarse porque ya estás ahí como, pues si alguien se acerca a ti y te abusa de ti sexualmente, puedes quedar embarazada. O si tú tienes un novio, pues ten cuidado porque pues ya no es tan fácil. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí, no? Es una chica que tiene pues su primera menstruación, claro que le piensa en decirlo, porque seguramente hay como una experiencia de comunicación con las mamás. Obvio no le dicen generalmente al papá, antes por lo menos, ahora quizás sea un poco distinto, pero no era de pensar como, ay, le voy a ir a decir a mi papá, más bien era, chin, qué pena, mi papá se va a enterar, ¿no? A veces la misma mamá llegaba a decir que nadie se entere, ibas a comprar tus toallitas sanitarias a la tienda estaban en un papel de estas bolsas de pan, ¿no? De estraza, que no se vea lo que llevas adentro, como si fuera vergonzoso. Y entonces todos esos mensajes pegan muy fuerte a las chicas, a las niñas que lo han aprendido así. Habrá otras que no lo aprendieron así, ¿no? Sí, pero lo cierto es que socialmente hablando, pues sí, todavía sigue siendo casi, son temas tabús. Sí, sí. Y eso sucede todavía hoy en día. Y, No es y sí, tan fácil hablar de la sexualidad. Como que todavía nos cuesta mucho trabajo socialmente hablando. nos cuesta trabajo, creo, tengo o sea, entiendo como lo dices y estoy de acuerdo contigo, aunque también conforme vas creciendo como mujer, hay una parte de la sexualidad que es demasiado abierta, tan es así que no nos extraña ver cuerpos en el internet, en Facebook, en la tele, con poca ropa de mujeres ya desarrolladas, ¿no? Pues sabemos que ahorita el tema de la sexualidad lleva como por un lado sí es tabú, pero por otro lado, paradójicamente, todo el mundo quiere ver y esas imágenes de mujeres con poca ropa venden mucho. O sea, sí, por supuesto que se cosifica mucho el cuerpo de las mujeres y a las mujeres en sí, ¿no? Sí, se Esto, objetiviza, ¿no? exactamente, y esto genera en la mujer una sensación de vergüenza sobre su cuerpo o de, bueno, pues si eso es lo que se usa, pues entonces a enseñarlo. Digamos, está en la posibilidad de cada una elegir cómo quiere vivir y cómo quiere hacerse responsable de su sexualidad. Me parece que sí. Solo que no sin una posibilidad de reflexionarlo, de hablarlo con alguien, de sentarse. Justo el tema de la soledad es, me quedo con lo que pienso, no voy al encuentro de alguien más a que me diga qué piensa, de otra mujer, cómo ves esto, cómo has vivido aquello, qué has aprendido. Que me parece que cuando nos quedamos solas de manera obligatoria o no elegida, tenemos cortada la posibilidad de hablarnos con otras mujeres de lo que implica ser mujeres, de lo que es bueno o no, de aquellas mujeres que
no eligen estar en pareja, o más bien, que eligen no estar en pareja, etcétera. Hay una serie de vivencias de las mujeres que se pueden dar y que son igualmente válidas, ¿no? Claro. Oye, y otra pregunta que se me hace importante, ahorita que hablas un poquito más ampliamente de la soledad, ¿hay alguna diferencia de la soledad de las mujeres en relación a la soledad de los hombres? Depende desde qué punto de vista lo estemos viendo. Me parece que si lo tomamos desde un punto de vista filosófico, como una situación existencial, ¿no? Como el preguntarnos cómo estamos parados, paradas en el mundo, me parece que tanto para hombres como para mujeres hay esta posibilidad de decir, ¿cómo es ser mujer en este mundo de hoy? ¿Cómo me vivo mujer en este mundo? ¿Y cómo me vivo siendo hombre en este momento, ¿no? En un contexto como el mexicano, en donde muchos hombres son vistos, el primero hecho de ser hombres como actores, o sea, es como de, ok, ya nada más por el hecho de nacer hombre, nací agresor, y vivir eso como un señalamiento, me parece que es importante que se hable entre los hombres, ¿no? O sea, ¿cómo Oye, les... Pilar, disculpa que te interrumpa, no sé si fue mi navegador o si no alcancé a escuchar un poquito lo que estabas comentando ahorita. Sí, Ajá, Logan, entonces no sé si puedes repetir esta parte porque creo que es muy importante lo que estás nombrando ahorita. sí, claro. Yo decía, desde una perspectiva filosófica, a mí me parece que la soledad es un atributo que podemos vivir hombres y mujeres. Solo no lo vivimos de la misma forma. Ni siquiera dos mujeres lo vivimos de la misma forma, o dos hombres. Eso es como un procesamiento individual, pero sí me parece importante recalcar que cada quien en su, como en su perspectiva de cómo habita el mundo, tiene esta posibilidad de reflexionarse qué significa la soledad para ellos, ¿no? Yo decía, ahorita los grupos de hombres, por ejemplo, en particular, por el hecho de haber nacido hombre en una sociedad como la mexicana, como la tenemos hoy, para muchos es un problema, porque es como, si tú naciste hombre, entonces eres agresor, ¿no? Se ve a los hombres muchas veces como agresor por el mero hecho de ser hombre, por el tema del patriarcado, en sí, una serie de situaciones que estamos escuchando cotidianamente. Y yo diría, vamos a ver qué piensan los hombres, de cómo habitan el mundo como hombres, cómo utilizan sus privilegios para relacionarse con otros hombres y con las mujeres. Y por el otro lado, cómo es ser mujer hoy en un país como México, ¿no? ¿Qué pensamos las mujeres de vivirnos así como estamos, saliendo a la calle todos los días, algunas con más riesgos que otras, pero al final del día el ser mujer se va a vivir diferente que el ser hombre. Entonces, esto me parece normal, me parece lógico, pero sí creo que la percepción de estar solos y solas pues es igualmente aplicable para hombres y mujeres. Las diferencias están en cómo habitamos el mundo, cómo habitamos las mujeres este país, a diferencia de cómo lo habitan los hombres. Sí me parece importante, ¿no? Esta diferencia, porque no es que los hombres no se mueran o no los maten otros hombres, ¿no? Pero claro que estamos viviendo un mundo donde existe violencia, donde existen pues relaciones complejas y es importante sentarnos a hablar sobre eso para ver pues cómo es y con eso que veamos qué hacemos, cómo nos vamos a vincular de otra forma y cómo desde la soledad le podemos dar un sentido distinto a la relación con otras personas. Desde el vivirnos solos y solas en algunas experiencias de la vida, nos cae el 20, ¿no? De, ok, esto lo vivo solo, esto lo vivo sola, más requiero en algún momento de mi vida aproximarme a alguien a hablarlo, para trascenderlo, para no quedarme con la experiencia de la soledad es fea, sino, o la soledad es horrible, me da miedo, sino, ok, lo viví así, pero me aproximo con alguien para hablarlo y generar entre todos como esta sensación de, sí está bien vivir cosas en soledad, pero está mejor aún acercarnos, encontrarnos, a hablarnos sobre eso que nos pasó en soledad y cómo desde ahí podemos tener relaciones más fortalecidas. O eso es lo que yo veo. Eh, no sé si me escuchas, Pili. Adrián, Sí, sí, bueno, ahorita se nos un poquito. Yo te quería comentar, aquí nos están preguntando que si es lo mismo la soledad que la solitud, que ya lo habíamos comentado alguna vez, que no es lo mismo que estés solo a que te sientas solo o que quieras estar solo, porque puede ser que tú
quieras estar solo. Hay muchas veces que nos sentimos mal, nos sentimos agobiados por la gente, por el trabajo, y queremos estar solos en un rato de esparcimiento, leyendo un libro o simplemente viendo la tele. Y como dices, la soledad de que te fue mal en el trabajo y quieras estar solo completamente, ya no quieres ver a nadie, es que no tiene el apoyo de otras personas. ¿Cuál sería esa diferencia entre la solitud, que yo quiero estar solo, y la soledad, y ya nadie me entiende, estoy solo, ¿no? Porque eso podría estar en la depresión. Claro, es un espectro súper amplio. ¿Mandé? No, es que sí me preguntaron qué diferencia hay entre la soledad y la depresión también. Que nos están preguntando aquí, nos están haciendo algunas preguntas, lo de la solitud y lo de la depresión. Ok, mira, esta pregunta es bien importante porque es un espectro amplísimo, ¿no? Desde empezamos a hablar de soledad, de depresión, de solitud. Ahorita me gustaría como poder dar respuesta, ojalá pueda ser suficientemente clara. Mira, yo hablaba en la charla que di el otro día que hay esta soledad que es circunstancial, que no elegimos. Por ejemplo, decía yo la de las infancias, pero también es si te quedaste viuda o viudo, hablando específicamente de mujeres, si te quedaste viuda, si se murieron tus padres, si te quedaste sin el único hijo que tenías, ¿no? Hay como estas formas de quedarse sola sin quererlo y que a veces esta soledad circunstancial es la que nos lleva más directamente como a los duelos no elaborados, a los duelos no trabajados y pueden dar o empezar la depresión porque nos podemos sentir como es que yo no quería esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Como en un reclamo de sentirme sola porque me quedé sola, no es que yo lo elegí, es que fue una circunstancia que yo no quería y entonces me molesto, me entristezco, me enojo y a lo mejor ese es el camino más directo a la depresión si no se trabaja como esa pérdida, ¿no? Hay otro tipo de soledad que es como vivido como un castigo. Yo fui a lo mejor rebelde, desobediente y entonces por eso viví rechazo, ¿no? Entonces me quedo sola por el rechazo. Si yo me siento rechazada permanentemente en mi vida, quizá puedo llegar a un momento de depresión porque el rechazo lo sigo viendo en mi vida, a lo mejor porque mi pareja me fue infiel, me dejó, me corrieron de un trabajo, entonces todo lo resignifico nuevamente como me rechazan y eso me puede llevar también a la depresión. Cuando entiendo a la soledad como un destino por desobediencia, por elegir cosas distintas a las que se esperaban de mí. Si yo me casé, pues no se espera que me divorcie. Y si me divorcio, a lo mejor vivo por ahí algún tipo de rechazo, también por las otras personas que rodean mi vida social, yo qué sé, ¿no? Hay como otras formas de llegar a la soledad que aunque a veces la elijo, de todas formas enfrento cierto castigo a nivel social y eso me pega emocionalmente, ¿no? Que también hay muchos casos así en consulta. Hay este otro punto que nos acerca ya más al tema de la solitud y es cuando sí elijo la soledad, ¿no? Cuando me divorcio o cuando no tengo una relación de pareja estable o formal, entonces yo elijo tener un espacio de mi vida para mí y la solitud que viene de un término más bien anglosajón de la palabra solitud como tal, quiere decir, o la solitud esta de la que hablamos tiene más que ver con cuando yo elijo felizmente quedarme así, porque me siento bien. No necesito ni pareja, ni hijos, vivo mi vida para disfrutarla, porque me gusta mi trabajo, porque viajo o porque hago otras cosas. Entonces estoy en una solitud que se entiende como un espacio de creación o de creatividad para mi propia vida. En otros aspectos puedo ser juzgada o alguien me puede señalar como pues qué egoísta, ¿no? No quiere tener hijos, qué egoísta, no se quiere comprometer en una relación de pareja. Pero si yo estoy consciente de que esa fue mi elección y vivo mi vida para desarrollar mis propias capacidades, soy deportista de alto rendimiento, yo qué sé, entonces, y a lo mejor la solitud es justo el momento en el que yo estoy satisfecha, contenta con lo que elijo para mi propia vida, y es el derecho de cada persona a elegirlo, ¿no? Entonces, ya para cerrar esta pregunta o esta respuesta más bien, el punto es, si la soledad desagradable, triste, que me lleva a la depresión, yo no la resignifico y me quedo sintiendo que es un castigo, que estoy sola porque hice algo mal,
que estoy sola porque lo merezco, porque no merezco las cosas buenas de la vida, seguramente en algún momento puedo topar con ansiedad o con depresión o con otras cosas. Pero si yo alcanzo a resignificar que gracias a que he vivido cuestiones en soledad, puedo encontrarme a mí misma y puedo llegar al encuentro con otros, entonces puedo acercarme más a lo que sería la solitud, como una capacidad que tengo de desarrollarme, sí con un colectivo de personas, pero al final del día haciéndome responsable por mi vida emocional en soledad. No sé si es clara mi respuesta, Logan, no sé, Adrián, si Sí, es claro. bastante clara, Tere. Pilar, fíjate que ahorita que nombras esta parte, quisiera Por aquí complementarlo. comentaron, Sí, nos Logan. dijeron ahorita, Hijo, se está cortando, Logan. rechazo, que también hay rechazo por lo que estoy, pero creo que soy yo. No rechazo por entonces, pero entonces más bien comentario que hay rechazo por la orientación sexual, que muchas veces para no ser rechazado en la familia. No sé si soy yo o sigo teniendo problemas de audio. Me Sí, parece entender, no sé si quieran que conteste o Adrián, ¿querés decir algo? Si quieres, no, dilo. es que no, yo no alcancé a escuchar la pregunta de Logan. ¿Tú sí la escuchaste clara? Lo que yo entendí es algo si el tema de la orientación sexual también nos puede llevar a un momento de soledad o a una situación de rechazo. ¿Es así, Logan? Sí, justamente así es. Okay. Bien. Adrián, ¿querías preguntar algo? Si No, quieres ahorita preguntar, si quieres contestar esa parte de Logan, no hay ningún problema. Yo ahorita complemento. claro. Esta pregunta es muy, muy importante porque los últimos, ¿qué te puedo decir? Los últimos 10 años, creo que hemos visto cómo ha habido mucha más apertura para las manifestaciones de las disidencias sexuales, ¿no? Hablo de disidencias sexuales cuando no me refiero a las relaciones heterosexuales que han sido obligatorias, ¿no? Entonces, cuando una persona se da cuenta que no es heterosexual o que tiene una opción distinta a la heterosexual, pues tiene de entrada dos temas fuertes ahí. Uno, abrirse a sí mismo o a sí misma y darse cuenta quién es o qué es en función de lo que le han dicho que debería ser y no es. ¿Me explico? Como poder definirse en algún sentido. Y por otro lado, ¿cómo lo digo? ¿Y qué digo? ¿Y a quién le digo? ¿No? Entonces, me parece que es tanto a un nivel personal como a un nivel relacional con el resto de la gente. Amistades, familia, trabajo, si es un tema también que ya se involucra a una persona que está laboralmente activa y demás. Entonces, claro que la soledad en estas personas es brutal, porque nadie puede vivir por ellos o por ellas darse cuenta de quiénes son y cómo se quieren dar a conocer. Yo digo, los últimos 10 años hemos tenido más apertura y vemos con más naturalidad. Yo lo veo mucho. Ahora caminando en las calles en Querétaro, puedo ver perfectamente dos personas caminando del mismo sexo de la mano, o tres personas, ¿no? Y esto hace 20 años, cuando yo era activista de estos temas en la ciudad de Querétaro, pues jamás lo veíamos, ¿no? O sea, todavía nos tocó en Querétaro tener ahí asesinatos por homofobia, ¿no? Muy conocidos. Entonces, no digo que hoy no los haya, pero digo que por lo menos los espacios públicos, pues ya también son tomados por las personas, no solo en las marchas, ¿no? De los derechos de las personas de la comunidad LGBT y más, sino en términos, otros espacios ya lo vemos. Pero ciertamente una chica o un chico cuando se dan cuenta muy jóvenes que no son heterosexuales, atraviesan momentos muy peligrosos, donde se sienten muy solos. Y son peligrosos justo porque a veces no tienen como muchos espacios para hablar de cómo abordarlo con la familia. He tenido oportunidad de acompañar por ahí algunos procesos de apertura donde los chicos, chicas hablan con sus papás, mamás y les dicen, oye, mamá, pues soy así, me pasa esto, me siento así, pero son acompañados en espacios terapéuticos. Y qué bueno que pueda ser así, cuando se puede y cuando es necesario, ¿no? Pero sí, claro,
el hecho de darse cuenta que tienen una opción diferente sexualmente a, no sé si decir la mayoría, porque ya no sé si la mayoría sea heterosexuales o no, pero bueno, pues también es una forma de decir, así estoy en el mundo, así me siento, así estoy y así soy, y tengo un lugar, ¿no? Y soy digno, digna en esa posición. Así es. Y ciertamente, Pilar, sucede que hoy en día ya puedes ver, como mencionas, algunas personas, mujeres agarrados de la mano, hombres agarrados de la mano que no tienen la preferencia heterosexual, pero lo que también es cierto es que pues son personas muy valientes, con mucha parte de seguridad también y de que no les importa lo que opinen, pero yo lo veo más en esa parte de la valentía de estas personas a que del otro lado la sociedad ya esté realmente aceptando esto. Yo veo que todo el cambio de paradigma para aceptar una sociedad diversificada, todavía estamos muy lejos en esa parte, estamos en la cuna todavía. Estamos atravesados por una sociedad patriarcal que nos trae como yugo ahí y que no nos permite esa flexibilidad de poder tener una diversidad aceptada. Y estas personas, yo siento que son valientes y que se atreven a ir rompiendo poco a poco esos paradigmas sociales o esos estigmas a los que hemos estado sujetos por milenios. Entonces, este proceso pues sí va a llevar un cambio lento porque todas esas actitudes que pues socialmente estamos atravesados por el patriarcado, pues hay tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, es todo un proceso de transformación que pues ya está iniciando, evidentemente, pero que nos falta mucho camino por recorrer. Y qué bueno que lo pone sobre la mesa y que está en la mesa, pero sí tenemos todavía mucho trabajo que hacer ahí. Yo creo que tienes razón en cuanto a que apenas estamos viendo la puntita del iceberg, ¿no? O sea, hay mucho por hacer, hay mucho por respetar. Yo decía hace ratito, el tema es si te das cuenta que eres de la comunidad LGBT más y te sientes digno y te sientes digna y sales a la calle con tu pareja y le das un lugar y te sientas en el restaurante y pides un buen trato, me parece que es una maravilla que puedas hacerlo. Sí, Definitivamente hay cosas que se han hecho bien para que hoy los chicos y las chicas tengan esta oportunidad, ¿no? De decir, pues así soy. Y claro que hay muchas otras opciones de relación y tal, pero esto va a generar, y de verdad lo escucho todavía en los espacios de consulta con pacientes que tengo que son de la comunidad, cómo todavía tienen que gestionar cosas a nivel familiar, como, a ver, vas a traer a tu pareja a la cena de Navidad, ¿no? O así es. sea, y hay cosas ahí que son muy, muy básicas de cualquier persona, ¿no? De, oye, pues es mi pareja, claro que la quiero llevar o lo quiero llevar a la cena de Navidad, ¿por qué no? Ay, es que va a venir tu tía, no sé qué, y ya sabes, es como, a ver, hay mucho por hacer ahí. Esas experiencias dejan en mucha soledad a una persona que se siente incómoda, rechazada, molesta, triste, ¿no? Sin embargo, de esas experiencias, también cuando llegan a los espacios de terapia o cuando tienen relaciones que les fortalecen el autoestima, justo es, desde mi experiencia de soledad, puedo elegir, a ver, quiero hablar de esto con nuestra amiga, con esta terapeuta o este terapeuta, y entonces convierto mi experiencia en soledad de sentir mi rechazo y mi dolor, la convierto en un encuentro con alguien, porque le platico y le comparto, me siento así. Y entonces hablamos sobre eso y entonces voy creciendo, ¿no? Voy teniendo el espacio de dignificarme y decir, lo merezco, merezco cariño, merezco respeto, merezco el amor de los demás, porque no somos diferentes, simplemente porque cada quien elige, cuando se elige, a quién amar, ¿no? Es correcto. Sí, y bueno, ojalá que obviamente se empieza por la familia, ¿no? Donde el núcleo familiar es el factor determinante para una aceptación, una pertenencia, un arraigo que son necesarios en nivel familiar para que entonces después eso se expanda a nivel social, sociedad, ¿no? Y Sí, sin por embargo, pues socialmente hablando, pues
es un estigma todavía muy claro, porque podemos verlo en la calle, pero no necesariamente yo voy a cambiar mi manera de pensar, pues es porque no me queda de otra. Y tristemente, pues se sigue hablando mal de esto. O sea, todavía esa parte de cambio de creencias o cambio de paradigma, pues es la parte a la que yo estaba nombrando, ¿no? Quisiera regresar un poquito lo que yo quería comentar hace rato, Pilar, acerca de la pregunta que te iba a hacer cuando comentó Logan algo. Era la cuestión de solitud. Ujú. Aquí en el programa hemos compartido que la solitud también, complementando a lo que tú aportaste, la solitud se vive también como un encuentro con uno mismo, con uno misma. Y yo Ujú. creo que este encuentro hace que no. Creo que se nos fue Creo que se Adrián. nos cayó Adrián. Sí. Sí, tuvimos un pequeño problema. Creo que tiene problemas con su internet. Y sí, de lo que nos comentabas de lo difícil que es el salir del closet, como decimos por acá. Hoy en día es un poco más fácil, por las redes sociales, porque ya hay más apertura, pero sigue habiendo muchos pueblos, por decirlo así, pueblos originarios, pueblos, ciudades que son pueblos todavía, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México nos componemos de muchos pueblos, que está San Juan de Aragón, Ecatepec, hay varios pueblos dentro de los pueblos, y no ven bien mucha de esta gente esta apertura que hay hoy en día. Se siguen persiguiendo, se siguen atacando, se sigue haciendo bullying, que es algo muy característico, como tú comentabas, de los niños que prefieren vivir en soledad porque si abren a sus creencias, ya sea hasta religiosas o sus creencias, em, su adaptación sexual o de su orientación sexual, perdón, y todo eso Sí. son perseguidos por los mismos compañeritos, por los maestros, por los padres de familia que atacan porque son diferentes. Incluso ya ves que hubo hace un tiempo que unos niños se le hizo fácil atacar a uno de sus compañeritos y quemarlos con gel, de ese Mm. gel de alcohol, simplemente Sí. porque él era de una comunidad, de un pueblo y, pues, se le hizo fácil atacarlo, ¿no? Solamente por atacar. Entonces, esta soledad, o a lo que voy, o la pregunta, bueno, es que también el bullying influye en la soledad para cuando uno es grande, o bueno, cuando ya es un poquito más grande, ya es adolescente o adulto, esa introspección que se hace es por lo mismo del bullying que le hicieron durante etapas primarias, de secundaria, primaria, la prepa. Entonces se crea esa pequeña, ¿cómo decirlo? Introspección y en soledad. Ese es el Fí- comentario. Fíjate, Logan, qué importante esto que dices, porque cuando somos niñas, niños, nos dicen, tú eres así, ¿no? No seas flojo o no seas tan esto o aquello, en positivo y en negativo, ¿no? Como características. Entonces, normalmente nosotros aprendemos quiénes somos, pero aprendemos de lo que nos dicen los demás. Si tú eres un niño o una niña que sufrió bullying y te dicen, ay, es que eres bien tonto, eres bien lenta, eres bien no sé qué, ¿no? Eres sucia o lo que sea que te digan, creces como con una creencia de que así eres. Me parece que lo importante de tener experiencias en soledad cuando somos ya más adolescentes, adultos, es por lo menos cuestionarnos, ¿de verdad soy así? ¿O eso fue lo que me dijeron y me lo creí, ¿no? Entonces, las experiencias de soledad nos ayudan al encuentro con nosotras mismas en primer lugar, con nosotros mismos. A ver, ¿quién soy? Como desnudarme ante mí y decir, sí, sí me gusta esto, o bueno, sí, sí soy desordenada, ok, sí soy medio lento, ok. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más soy? Para que de verdad nos pongamos de frente a nuestra experiencia de quién soy. Y a lo largo de la vida, las diferentes vivencias que tenemos nos hacen darnos cuenta cómo soy, cómo reacciono, cómo siento, cómo pienso, ¿no? A diferencia de lo que me hicieron creer que era cuando yo era niño o niña, incluyendo a las personas que me bullearon. La gran situación de conflicto es cuando yo crezco y me hago adulta o adulto
y sostengo esas creencias y no me doy el tiempo de saber en mi soledad quién soy. No me cuestiono, no reflexiono, cómo, en qué me he convertido, quién soy el día de hoy. No actualizo mi versión sobre mí misma o sobre mí mismo y me la sigo creyendo. Entonces toda la vida soy desordenada, toda la vida soy inconstante, toda la vida soy lento, ¿no? Toda la vida soy, no sé, desfavorecido, feo, yo qué sé. Entonces, cuando sostenemos esas creencias y no nos damos el tiempo, pues no llegamos a conocernos en realidad. Y eso es el ir al encuentro de uno mismo, es una situación pues muy linda, ¿no? El de verdad poder sentir, me conozco, me conozco yo a diferencia de lo que me han dicho, ¿no? Y eso nos lleva a una dimensión de la soledad como algo hasta útil, necesario para el encuentro con nosotros mismos. No sé si respondo, Logan, a lo que me decías. Logan, ¿ya si me escuchas, Pilar? Sí, sí, ya te escucho, Ah, Adrián. sí, Ya, me ya se se me calentó mi celular. así llega a Oye, pasar hoy Pilar, en día. Ah, ¿hasta también. dónde soy yo de lo que estaba diciendo cuando se cortó la comunicación? ¿Hasta dónde se oyó? Sí, de lo que estaba platicando, de la solitud. Hasta que, de hecho, estabas empezando a hablar, decías nada más que en otros programas se había hablado como de la solitud como algo que se podía llegar a desarrollar, pero con base en la diferencia con la soledad, o sea, se estaba estableciendo una diferencia entre soledad y solitud. Ah, ya. Sí, me gustaría complementarlo, ¿está bien? Para terminar. Sí, 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 fíjate que cuando estábamos mencionando al principio de la transformación de la mujer, cuando se desarrolla corporalmente de la adolescencia a la pubertad, que cambia su cuerpo, habías comentado que hay un duelo ahí. sí. Entonces, justamente ese dejar a esa niña, también sucede que dejas a la adolescente, también sucede que dejas a la preadulta y te conviertes finalmente en un adulto. Cuando logramos este encuentro de solitud con uno mismo, logra rescatar estas, digamos, fases, rescata y hay una reconexión con la niña, hay una reconexión con la adolescente, con la preadulta, y las integra de una manera consciente, como parte de su vida que la van a seguir acompañando. Por eso la solitud se convierte en un encuentro con uno misma, porque finalmente rescata todo esto de su historia y la integra como parte de sí y eso la hace sentirse no sola, sino integrada. Por eso se le dice también solitud. Qué bien que lo planteas de esta manera, porque justo es algo de lo que estábamos hablando ahorita, Logan y yo, ¿no? Ante la situación de cómo el bullying y otras situaciones que vivimos a veces desde muy niños o niñas, cómo nos afectan para la vida adulta. Y entonces yo le decía, justo el hecho de que nos creamos lo que nos dicen que somos, a veces nos entorpece la llegada hacia nosotros mismos. No nos damos cuenta nosotras quiénes somos, o nosotros quiénes somos, porque crecimos sosteniendo las creencias de otras personas, ¿no? O las creencias que nosotros ahora hemos integrado como si fueran propias. La soledad nos da la posibilidad de cuestionar quiénes somos con base en lo que hemos vivido y actualizar nuestra versión. Yo ya no soy eso, o nunca lo fui. Me doy cuenta que soy de esta otra forma. Y así es como yo entiendo lo que tú estás mencionando, Adrián, como el ir reconociendo mis etapas, cómo he vivido mi vida, qué ha significado para mí esta experiencia o esta otra, y en este momento de mi vida, a la edad que yo tenga, quién soy, cómo integro esas experiencias, cómo dejo atrás cosas que siento que no me corresponden, que no soy yo, y entonces puedo tener como una versión más actual de mí, más consciente
y elegida, como, ok, entonces ahora yo elijo esto y desde lo que elijo voy al encuentro de los demás una vez que tuve un encuentro conmigo misma. Yo sé que eso suena como muy ideal, ¿no? Ay, qué padre, pues la vida de todos debería ser así. Pues claro, ojalá y fuera así. Pero hay personas que no tenemos, y aquí quiero meter otro tema que además yo veo mucho también ahora, y es algo que me interesa mucho, es, ¿nos damos tiempo realmente para actualizar nuestras versiones de quiénes somos hoy? ¿O estamos viviendo en automático al rápido de todos los días? Pues que todos tenemos muchas cosas que hacer y todas, ¿no? Entonces, esas otras experiencias de soledad, es como decir, me lleno de actividades, no tengo tiempo para el encuentro con otros y a veces ni para el encuentro conmigo, solo trabajo, solo funciono, solo acciono, pero no encuentro este momento para reflexionar en qué estoy haciendo conmigo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mis vínculos más importantes? ¿Qué es para mí mi prioridad en este momento de la vida? ¿Cómo vivo mi prioridad? Entonces, si yo, como tú dices, Adrián, integro, eso sería lo ideal que pudiéramos llegar a hacer, como un poco una respuesta a mi conciencia. Pero si no me doy el tiempo de mi propia soledad para estar conmigo, en mi compañía, difícilmente voy a poder ir al encuentro del otro y saber y querer saber quién es el otro, ¿no? O la otra, con quien vivo, con quien convivo mis días. Entonces yo digo, hoy con la hiper conectividad que tenemos, las cargas de trabajo, del trabajo, digamos, lo laboral, del trabajo familiar, del educar a otros, pues no nos damos mucho el tiempo para entrar en encuentros ni personales entre nosotros ni con nosotros mismas. Así es. Y como ahorita lo llaman los sociólogos, estamos viviendo sociedades líquidas. Y sociedades Ah, líquidas significa que todo se nos está resbalando, resbalando, resbalando y no estamos tomando ningún tipo de arraigo a lo que estemos haciendo. Entonces, esto implica pasar de una experiencia a otra con la mano en la cintura y así como pasas de una persona a otra. Entonces, eso menos permite tener ese encuentro con uno mismo porque es un hacer hacia afuera, hacer hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y el encuentro con uno mismo es al revés el camino, es un encuentro de conocerte a ti, de descubrirte a ti, inclusive de no solamente de integrar a la niña, al adolescente, sino también integrar tu propia sombra, porque somos finalmente luz y sombra en toda esta experiencia humana. Y si no reconocemos la sombra también como parte de nosotros, pues también se nos dificulta podernos relacionar de una manera que aceptemos libremente al otro, a la otra. Entonces, sí, esa es esa parte como de empezar a desmantelar nuestra mente y ver cómo funciona, porque muchos de nuestros sistemas de pensamientos, creencias y valores está en esa mente que nos ha pues prácticamente conducido por la vida. Y como bien tú dices, si no cuestionamos esto, pues nunca vamos a salir de esta parte. Y la verdad es que da miedo, o sea, da miedo pues confrontarse a uno mismo y empezar a tumbar creencias. Es todo realmente todo un camino de valentía hacer esto. Y no todos le quieren entrar a la chamba de mirar su sombra, ¿no? justo esto que estás diciendo, perdón, iban a decir algo. No, sí, adelante, adelante, Claire. Ahorita que la pandemia hace un par de años, pues la situación nos obligó a tener que estar en casa haciendo cosas diferentes, me parece que el hecho de que mucha gente haya caído o hayamos caído en situaciones de ansiedad tiene que ver con ese no querernos mirar, no saber ni cómo estar en el encuentro con nosotras, ¿no? Ni nosotros. Era tener, más allá del tema de la violencia que se dio al interior de los hogares, fue el, pues te quedas en tu casa y te quedas ahí y te quedas contigo y a ver qué haces. Se tuvo el recurso del Internet, del Zoom, de todo esto, de todas estas posibilidades tecnológicas que creo que vinieron a resolver muchas cosas, pero también nos dieron una ventana de escape, ¿no? Para otra vez no estar con nosotros, otra vez buscar la hiperconectividad afuera. No lo digo como algo malo, solo digo,
hagamos un poquito de filosofía de la tecnología, pues. O sea, cómo la tecnología, por un lado, paradójicamente nos junta, que lo hemos visto muy claramente, y por otro lado nos aleja hasta de nosotros. El escape, dicen por ahí, en algunos lugares donde he revisado lecturas, dicen, el escape de las personas no tiene que ser hacia afuera, sino la salida, la vía de salida es hacia adentro, es hacia Sí. ver nosotros, cómo nos modificamos a través de estas cosas. ¿Por qué cayó la ansiedad tan brutalmente en las personas durante la posibilidad de estar solos o solas en sus propios hogares o estar de frente a su pareja, a sus familias? ¿Por qué incrementó la violencia? O sea, ahí hay fenómenos que se han estado estudiando mucho y me parece que es necesario que veamos cómo, en qué momento del día puedo estar conmigo. Si tengo que trabajar en línea, ok, lo hago en línea, qué bueno que tengo el recurso. Y dicen por ahí, la tecnología no es mala en sí misma, ¿no? La tecnología depende mucho del uso que le demos. Y hay una antropóloga muy interesante del sur, me parece que es uruguaya, que dice, no, la verdad es que la tecnología tiene una intencionalidad, ¿no? La tiene a nivel político, etcétera. Entonces, solamente seamos conscientes, ¿no? De que hay una intencionalidad política en el acercamiento de los recursos tecnológicos, pero démonos cuenta, pues sí, cómo los usamos, para qué los usamos. En lugar de mandarte, más bien, en lugar de hablarte por teléfono el día de tu cumple, se me hace fácil mandarte un WhatsApp y ya está, ¿no? Nos perdemos del Sí, contacto de tan, contacto humano, ajá, sí, y el más tocarnos, el mirarnos cara a cara. volvemos a lo que decía yo hace rato, la corporalidad está presente en el encuentro, la soledad me hace estar en contacto con mi cuerpo, el estar en contacto con mis funciones y cómo están. No nos damos cuenta que tenemos un tumor en un seno si no nos tocamos un seno, ¿no? O algo así. Entonces el punto es, no se trata aquí ni de satanizar el uso de las redes o el uso de las tecnologías. Se trata de siempre apelar al qué sentimos y qué pensamos ante estas cosas. Porque ese es el contacto conmigo. ¿Qué siento? Tenemos miedo a sentir. Yo tengo miedo a sentir. Y mucha gente. Porque no se siente bonito. Porque viene la sombra de la que hablabas, Adrián, ¿no? Ujú. Ay, me estoy dando cuenta que siento ganas de esto. Ay, no, pero eso no está bien. Entonces bloqueamos. Y me parece que somos muy buenos para bloquearnos, para escaparnos hacia afuera. Y lo hemos hecho. No se trata de satanizar a nadie, pero démonos cuenta, seamos honestos y honestas. Y digamos, pues así lo estoy viviendo yo. ¿Y tú qué horas traes? Dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo te está yendo a ti? Claro, ¿Cómo te sientes, pues, no? Y cómo nuestros cuerpos se encargan de decirnos, oye, algo no está bien, nos enfermamos, nos pasan cosas. Hablemos de eso y vayamos hacia nuestra soledad y vayamos hacia el encuentro también, ¿no? así es. Fíjate, también aportando un poquito lo que comentas, la- también en las zonas rurales a las que he estado trabajando, porque a veces me voy a las comunidades, resulta que encuentro también muchas mujeres que están muy jóvenes y ya están en casarse, en etapa de casamiento. Hablo de chicas de 16, 17 años. Todavía sigue ocurriendo mucho este fenómeno en muchas zonas de ranchería, rurales, y también se habla mucho todavía de mujeres que si no se casan porque deciden estar solas, son mujeres que son señaladas que ya las llaman dejadas. No sé si has oído esto, ya son Sí. dejadas. Y se sigue en este tipo de zonas hablando mucho de estos estigmas. ¿Qué puedes decirnos de esto? Sí, y qué bueno en el comentario de otras realidades que no están como las que vivimos nosotros más en términos de las ciudades o de algunas metrópolis, ¿no? Hay otras realidades que son distintas y que también enfrentan situaciones como estas decía yo hace rato, ¿no? Cuando tú decides algo diferente a lo que se espera de ti, a lo que se espera que tú hagas, pues va a haber algún tipo de reacción. Puede ser una reacción de rechazo por parte de la familia, por parte de las amigas, de los círculos sociales cercanos, y en las rancherías, en las comunidades indígenas, ¿no? En donde se elige hacer algo distinto,
pues claro que se enfrentan estas reacciones. Y entonces la persona que elige, en este caso la mujer que elige, no sé, tener solamente un hijo o no tener ninguno, o tener un hijo sin papá, o migrar, ¿no? Si tiene otras actividades diferentes a lo que se espera, de la maternidad, del cuidar a los padres, etcétera, va a enfrentar un señalamiento, ¿no? Y son personas que a veces tienen recursos personales suficientes para enfrentarlo y siguen adelante con eso. Y a veces hasta se tienen que salir de sus comunidades, ¿no? También me ha tocado ver eso. He tenido oportunidad de trabajar con mujeres indígenas aquí en zonas de Amealco, Tolumán, y entonces vemos también que muchas veces no tienen esa oportunidad de elegir algo distinto, porque si lo eligen, hay que pagar un precio, y a veces eso pues es muy triste, ¿no? Porque por la libertad, por el derecho a decidir, por sus propias vidas, tienen que enfrentar un aparente, como un castigo. Yo hace rato hablaba de eso, ¿no? Como al elegir cosas distintas a lo que se espera de mí, entonces tengo que vivir un castigo social por ser distinta, por pensar diferente, por querer algo diferente para mí. Soy traicionera a la causa familiar, yo qué sé, ¿no? Hay muchas situaciones que se enfrentan todavía con esa dificultad. Y sí, sí la vemos con mucha frecuencia. Justo hace un par de meses estuve en Amealco, en unas comunidades por allá, trabajando con unas mujeres y el empoderamiento social de las mujeres. Cómo eligen ellas capacitarse para poder ver más allá del mundo que tienen a la vuelta de su casa, ¿no? Y justo es todo lo que les implica, porque pues van a su capacitación de 4 horas en un día, pero tienen que regresar a dar de comer, a ir por el niño a la escuela, entonces les implica una serie pero de cansancio impresionante, aunque son bien vistas por la comunidad porque son mujeres trabajadoras, ¿no? Pero tienen su casa. Y eso también, pues cumplen con todo y con mucho y trabajan 18 horas al día o 16 horas al día, ¿no? Entonces, ¿qué implica para ellas intentar hacer algo distinto con sus vidas? Qué difícil para ese tipo de grupos de mujeres, ¿no? Sí, efectivamente, el precio que están pagando en estos momentos es muy alto, ¿no? A mí me gustaría invitar como a la comunidad de radioescuchas la importancia de generar un pensamiento crítico que permita justamente hablar de estos paradigmas, ¿no? Para tratar de establecer una mejor relación con todas las personas y que haya mayor aceptación hacia este sector de mujeres que pues no tienen por qué fletarse 16, 18 horas trabajando. O sea, ¿dónde está escrito eso? Creo que si apuntamos a tomar conciencia, pues empezando por llegar a acuerdos, por repartir responsabilidades, porque finalmente son corresponsabilidades. En toda esta temática, pues podemos aligerar la carga de todas estas mujeres, pero esto también es un trabajo de hombres tomando conciencia de hombres para acompañar este proceso de crecimiento de las mujeres. Y ahí también, pues nos falta mucho, ¿no? Porque no solamente es tumbar los asuntos radicales que existen del patriarcado, sino que también el hombre esté dispuesto a transformar su manera de pensar. Porque Claro, y es la actitud machista está por igual en la mujer y en el hombre. La actitud machista está clara en las familias, en los padres, en la sociedad, ¿no? Desde que una mujer le dice a su hija, ay, no uses esta falda porque te ves puta o te ves mal, desde ahí la madre le dice a la hija, ya le está limitando en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, la actitud machista viene drenando mucha de la parte de imposición, de dominancia, que no termina, no acaba todavía. Entonces, hay un camino muy grande para los hombres de tomar conciencia de todo esto también, para acompañar justamente a todas esas mujeres que están atravesando esta etapa de, pues, oye, ¿por qué me voy a fletar 18, 20 horas? Entonces, invitar como a todos los radioescuchas a que tomen esa conciencia de lo importante que es la corresponsabilidad. la corresponsabilidad y la responsabilidad personal por las propias posturas ante la vida, ¿no? Si yo soy un padre de 3 hijas o de una,
pues también, ¿qué le digo? Oye, no te vistas así para que no te digan cosas en la calle, pues es una realidad, pero es una manifestación, como dices, machista. Sin embargo, si yo soy padre de 3 hijos varones, pues yo los educo a ellos a que no digan cosas en la calle, ¿sabes? También para que las mujeres se sientan cada vez más libres de, pues, de ejercer su vida como ellas decidan y no tengan que estarse cuidando de los hombres tanto tiempo, pues, o sea, ahí está la corresponsabilidad y la propia responsabilidad por, pues yo me Sí, quedo callado, ¿no? Yo me quedo callado, yo no ofendo, yo no digo cosas en la calle. sí, el famoso silencio. Por eso cuando hablo de que el hombre tiene que transformar también, además de todo este patriarcado, es parte de la responsabilidad del hombre transformar esto. Por supuesto. Oye, oigan, hay algo que a mí me gustaría mucho hablar también ahorita y Sí. que me parece importante también en cuanto al tema de la soledad, y es la soledad en la vejez. ¿Soledad en qué, perdón? En la vejez, Ah, perfecto, sí, A la vejez. adelante. en la vejez, así es, porque retomando un poquito lo que decía, pues los hijos e hijas que somos adultos y que tenemos padres que son mayores de 60, ¿no? De pronto empiezan ellos a experimentar situaciones de su propia vida en donde nuevamente los cuerpos empiezan a tener un desempeño distinto, necesidades diferentes, y entonces los hijos que estamos trabajando tenemos poco tiempo también para acompañarles a ellos a veces en sus necesidades, no tenemos mucha oportunidad o tiempo o ganas de sentarnos a hablar, a escuchar, ¿no? ¿Qué tienen, qué quieren, qué necesitan? Porque hay queja, porque hay muchas cosas. Y entonces las personas mayores de 60 están enfrentando una situación también, ahora después de pandemia, pues ¿cuántos adultos mayores murieron? ¿Cuántos adultos mayores perdieron familia, amigos de sus edades también? Y de pronto, pues ellos no podían entrar tanto al internet, no sabían muy bien cómo. Si no tenían a alguien cercano que les conectara a la red, pues cómo le hacían, ¿no? Pues sí, por teléfono, pero a veces ni así. Entonces creo que hay una etapa de la vida que es la vejez, en donde se toca mucho esta incapacidad personal de hacerme cargo ya de mí mismo o de mí misma. Tengo que pedir ayuda y eso luego no les gusta, los deprime y me parece importante hablarlo, porque pues todos estamos pensando en nosotros mismos y está bien, más en qué momento miro a mi padre, a mi madre, a mis tíos grandes, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Cómo hacemos un colchón para que ellos tengan como un estilo de vida un poco más saludable? Dejar que hagan lo que todavía puedan hacer para sí mismos, pero ¿qué puedo ofrecer yo? ¿No? Porque la soledad en la vejez implica muchas cosas, implica la pérdida de las capacidades a veces intelectuales, se les olvidan las cosas, se sienten aislados viviendo esas situaciones, les duele el cuerpo, requieren ir al médico, en fin, hay esta soledad de la vejez que me parece un poco cruenta, ¿no? ¿Cómo Claro. acompañamos ese proceso? Pues empezando por tomar conciencia de que del cuidado que requieren estas personas de la tercera edad, ¿no? Sí, hay mucha depresión en adultos mayores. No tienen con quién hablar, no hay mucha gente que está interesada. Yo tuve unos abuelos con los que hablé mucho, tuve oportunidad de conocerles, creo, y hablaba mucho con ellos, me contaban historias de su juventud, etcétera. Y eso para mí fue muy rico porque le dio mucho sentido a lo que yo vivo en este día y a un poco quién soy, ¿no? De dónde vengo. Me parece importante, pero también es un tema de voluntad, ¿no? De quererme acercar a escuchar, de quererme acercar a ver cómo te ayudo. Em, Me parece que es una soledad muy sola, por decirlo de Claro, alguna sí, 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 sí. Oye, ¿hay alguna diferencia, Pilar, entre la soledad de la mujer de la tercera edad con respecto a la soledad del hombre en la tercera edad? ¿Notas tú ahí diferencias? Fíjate que sí, y son bien interesantes las que yo he podido ver. Un hombre, por ejemplo, que ha sido productivo laboralmente por 60 o más años, cuando de pronto ya tiene que dejar de trabajar porque el cuerpo ya no le permite, porque sus capacidades intelectuales ya no le permiten, o porque ya llegó a la edad promedio término en la que tiene que jubilarse,
cuando regresa a ocupar su casa, se siente totalmente fuera de su espacio de control, se siente fuera de cancha, ¿no? Digamos. Y entonces se deprimen, se enojan, se enferman, les pasan muchas cosas a los hombres, ¿no? Cuando eso sucede. Y por un lado, por otro lado, la soledad de las mujeres en la vejez tiene mucho que ver con como con las tareas cumplidas. Es decir, si una mujer como mandato social dijo, bueno, pues soy madre, luego soy abuela, entonces me hago cargo de los demás, cuando los demás se hacen cargo de sus propias vidas y ya no me piden ayuda, Sí. ya no les sirvo para lo que antes les servía, eh, entonces ahora ya no sirvo para nada, ¿sabes? Ya no estoy yo acá, entonces ya no sirvo para los demás, entonces ¿para qué sirvo? ¿Qué sentido tiene mi vida si ya no ayudo? Si ya no me piden ayuda a mí. Entonces, creo que ahí está un área de oportunidad bien interesante para las mujeres adultas mayores, ¿no? Su vida no, a ver, si se la pasaron dándole su vida a los demás, ¿qué es hoy su vida? ¿Qué es hoy lo que hacen para ellas mismas? ¿Qué sentido tiene? Entonces, los hombres vivían para su trabajo, para ser los que, digamos, tenían la parte de la manutención, para la proveeduría y todo esto, ¿no? Ese era su sentido de vida. Entonces, su mandato social era, tú mantienes a tu familia, tú trabajas y a lo mejor mantenías tu grupo de amistades. Y las mujeres es, tú vivías para tu familia, para tus hijos y a lo mejor tenías por ahí algunas amistades, pero sí se ve súper distinto, porque los hombres pues no piden ayuda generalmente, no se caracterizan por decir, ay, estoy triste, quiero que me escuchen, no, los hombres lo viven más en silencio y las mujeres eran como más hacia afuera, creo que las mujeres adultas mayores sí piden un poco más de ayuda que los varones adultos mayores, pero hay como vergüenza, puede haber esta sensación de ay, pero yo soy lo menos importante, como que se deprimen más las mujeres adultas mayores, ¿no? Y se enferman, por supuesto, tanto hombres como mujeres. Es cosa de acercarnos a ver, más allá de decir, ah, pues yo sé que es así, eso es como yo lo he mirado desde fuera, pero lo interesante es acercarnos a ver cómo lo viven. Si tenemos adultos mayores en nuestras familias, hombres y mujeres, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les duele? ¿No? ¿Qué esperan del futuro? Si piensan que lo hay, en fin, me parece que es todo un área que está bien gris, no sabemos mucho sobre eso. Así es. Es como para nosotros, lo de nuestra generación, cincuentones, ahí tenemos una doble chamba. La primera chamba sería ese acercamiento del que tú hablas con los adultos mayores para relacionarnos con ellos de una manera más cercana. Eso ya depende de nosotros para empezar a propiciar estos encuentros con ellos y al mismo tiempo nosotros prepararnos, los cincuentones, porque en algún momento vamos a ser más viejos, eh, prepararnos en el sentido de qué tanto hago en relación con mi tiempo. Si lo dedico todo para los demás y para afuera, es justamente el regreso a casa, lo que se dice en varias filosofías, el regreso a casa es el encuentro justamente a casa, al hogar tuyo interno, y eso te posibilita ya no tener necesariamente que vivir en soledad tu tercera edad. Entonces, este trabajo, esta chamba de ir de regreso a casa, es importantísimo empezarla a practicar en nuestra etapa de 50, 40 años, que ya es una etapa en donde te realizaste ya generalmente, no hablo en la totalidad, pero generalmente se habla de que ya se realizaron las necesidades básicas, ¿no? Ya te casaste, ya tienes hijos o no tienes hijos, pero ya pasas a una etapa diferente que no preparamos, no, en cierta forma no preparamos nuestra vejez psicoemocionalmente hablando. Y eso es bien importante hacerlo a nuestra edad. Y creo que lo estamos haciendo ya. Creo que estos espacios de hablarlo nos dejan algo a pensar, ¿no? Nos dejan un poco a decir, ok, sí, cierto, no lo había visto, ¿cómo le puedo empezar a hacer? ¿Cómo me sigo construyendo? Porque al final del día, pues, estamos siendo resultado de lo que hemos hecho con nosotros antes, ¿no? Un poquito como decía Sartre, pues. Pero creo Pues, que se trata justo de reconocer que habrá momentos en los que nos construiremos en soledad, habrá momentos en los que nos podremos construir con otros y otras, idealmente,
y que está bien y que es válido y que el punto es llegar al encuentro al final del día, ¿no? Y que tengamos más habilidades socioemocionales justo cuando estemos también ya mayores, ¿no? Podamos prevenir, podamos elegir qué queremos, cómo queremos. Yo hoy de verdad, supongo que lo saben ustedes, pero he visto en internet em, cómo hay grupos de adultos mayores que se reúnen a vivir todos juntos porque están solos o viudos o así, y entonces viven en comunidades que le Ujú. llaman cohousing, ¿no? Viven dos, tres, cuatro, cinco adultos mayores juntos, que son amigos o conocidos, y sostienen un espacio, o ya sea casa de alguno de ellos, o pagan una renta de un espacio grande para todos, reciben a sus familiares, no dependen de sus familias, no se van a vivir con sus hijos, son autosuficientes económicamente, en cierto estrato social, por supuesto, ¿no? No es así para todo el mundo, pero es una posibilidad de tener una vejez más acompañada y Sí, se están dando posibilidades distintas que antes, bueno, ni se pensaban, ¿no? ni se soñaba eso, ¿verdad? Nunca se pensaba eso, ¿no? Terminar así en comunidad con tus cuates, tu banda, los amigos, amigas. Está Tiene que, muy chido esa parte. tiene que ver con estas otras formas de vida que tenemos ahora, ¿no? Como adultos, decías, cuarentones, cincuentones. Yo hoy conozco gente que tiene 40 y 50 y ya no se relaciona de manera monógama también, ¿no? Tienen otras formas de existencia en cuanto a sus vínculos sentimentales, sexuales, emocionales. Entonces estamos en una situación de ya no hay una regla, ¿no? Ya no estamos teniendo que sujetarnos solo a una cosa. Entonces tenemos, creo, una oportunidad de hacer esto, de hablarlo más, de resignificar cómo estamos viviendo, qué queremos para nuestro futuro y hablar más. Simplemente es abrámonos, abrémonos, mirémonos cómo estamos y para dónde vamos, ¿no? Así es. Y también compartiendo más todavía esta parte de la solitud. En terapia también he visto mucho trabajo de mujer que cuando resulta que hay enfermedad de los padres, ahorita que estábamos hablando de la tercera edad, y en jóvenes que todavía no son cuarentones, cincuentones, sino que todavía están solteros, es muy marcado todavía que por mandato social, pues que las mujeres se tienen que hacer cargo de los papás enfermos y los hombres se desentienden ahí. Ese fenómeno todavía sigue ocurriendo mucho en nuestra sociedad, en donde las mujeres son las que se tienen que encargar, las mujeres son las que tienen que cuidar a los enfermos, las mujeres son las que tienen, entonces todavía hay mandatos ahí importantes que cuestionar y romper, ¿no? Porque no es responsabilidad de la mujer cuidar, ¿no? Sino también de los hombres. Claro, y es que los hombres en las historias anteriores o de años anteriores, o lo que yo he visto, es que no han sido educados para el cuidado. No digo que los hombres no cuiden, digo que desde el mandato es distinta esa experiencia, ¿no? Eh, Ujú. sí, sí, Y es sí, muy fácil. es importante, porque además desde cómo se cuidan a ellos mismos, ¿no? Los varones. Siempre en los talleres que a veces he dado de género hace tiempo, es como un hombre va al doctor hasta que ya no siente el dedo, ¿no? En lugar de, en lugar de decir, ay, me está doliendo el dedo, voy a ver qué me pasa, es de, ay, caray, ya no siento el dedo, es de, dejan llegar hasta el extremo, ¿no? Ya lo trae casi mutilado, ¿no? Exacto, está todo negro. Entonces, más bien, es un ejemplo burdo, pero el punto ahí es, el hombre, el varón no está acostumbrado a atender sus necesidades, de salud, ni emocional ni física. Hasta que ya no se pueden mover, hasta entonces van. Y en el caso de las mujeres, pues a veces tampoco hacemos mucho eso del autocuidado porque estamos cuidando a otros. Entonces, ahí hay mucho que aprender respecto al tema del cuidado y al cómo queremos pues estar un poco mejor para el presente y para el futuro. Entonces, claro que los hombres y las mujeres tenemos la posibilidad de cuidar de nuestros padres, de nuestras madres, adultos mayores. Es una chamba de todos, ¿no? Recibimos el mismo cuidado de ellos. Es importante que también nosotros retribuyamos un poco en esa parte, desde el amor, no desde la obligación, diría yo, ¿no? Cada quien sabrá cómo lo vive, cómo lo experimenta,
idealmente sería como desde la parte de la retribución, desde el amor, ¿no? De tú me diste y yo te retribuyo porque lo elijo de esa manera. Estoy en las posibilidades, hablo con mis hermanos, con mis hermanas o con la gente que estemos cerca y vemos. Sí, y justamente esos acuerdos, pues son lo que invitamos a nuestros radioescuchas a que pues se tomen el tiempo para reflexionar, para pensar la importancia de esto, que es pareja la cosa, aquí no nada más es una chamba de las mujeres, y que bien es importante, pues también los varones recibimos ese cuidado, esa educación, pues hay que retribuirlo de alguna forma desde esa parte amorosa, no porque debo de o tengo que, porque también es otro tema, ¿no? Pero fíjate que es muy interesante todo esto. Logan, hay preguntas de nuestro público. En sí, son felicitaciones. La mayoría, como ya lo estuvimos viendo, las están respondiendo conforme va saliendo. Bueno, la mayoría son más bien comentarios de la soledad, de que yo cuido a mi papá y no tengo ningún problema por eso. También algunos, como ya dijo esta Pilar, es un poquito regresarles un poco de amor de lo que ellos nos dieron cuando éramos pequeños. Al principio nosotros no podíamos caminar y ahora si ellos no pueden caminar, nosotros tenemos que ayudar. Esos son los comentarios. Me están haciendo muchas gracias a todos los que me están escribiendo. En sí, en esta parte del adulto mayor, dicen por ahí también, así como me ves, te vi, como me veo, te verás, por aquí también lo pusieron. O sea que hay que cuidar a nuestros adultos y cuidar a nuestros hijos, porque cuando seamos mayores, ellos nos van a tener que cuidar a nosotros cuando ya seamos nosotros adultos. Si ellos ven que no cuidamos a nuestros abuelos, bueno, a nuestros padres, los dejamos, cuando nosotros seamos los abuelos, en este caso los adultos, pues nuestros hijos, como ya lo dijo también Pilar hace rato, lo hacen por imitación. Si ven que siempre están, si tratamos mal a un adulto mayor, cuando nosotros seamos el adulto mayor, nos van a tratar mal a nosotros. Que es lo que más o menos dio a entender hace ratito, de que si los niños ven que la gente está tratando mal a otras personas o se vuelven solitarios, pues los niños también hacen lo mismo porque hacen imitación de los padres. En sí es lo que nos están diciendo por acá, que hay que cuidar a los adultos mayores porque todos vamos para allá en algún momento. Fíjate que ahorita que te escucho esto, Logan, me quiero dar el permiso de decir algo que también noto, ¿no? Y es, yo me siento un poco, yo tengo 50 años. Entonces me siento un poco como en una generación sándwich entre lo que vi de mis abuelos, que sí era como, ah, no, tú te quedas y me cuidas o cosas así, ¿no? Como con estos mandatos muy, muy claritos de las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto, no sé qué. Y yo tengo una hija de 25 años que ahorita, y por las generaciones que son menores a estas de los 25 años, tienen unas costumbres diametralmente diferentes, quizás hasta opuestas a lo que yo veía en la generación de mis abuelos, ¿no? Entonces, siento que en mi generación o en la generación de los 40, 50, hay un puente que puede mirar o que yo estoy pudiendo mirar estas grandes diferencias y es como, ok, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para poder mediar un poco entre lo que ahora llaman los chicos, chicas de generación de cristal, que nada les parece, que no sé qué, que también es algo que se ha hablado mucho, y cómo todo esto, cómo tomar un punto intermedio? No se trata de deshacer mi vida para ir a cuidar a los padres, ni se trata de padres, ¿de qué me hablas? Que hagan lo que puedan. Yo vivo mi vida y me voy al extranjero y hay que le hagan como puedan. O sea, yo percibo personalmente como una diferencia muy marcada. Creo que acá lo interesante es ver cómo mediamos eso. Y para mí el tema de volver a la soledad es justo como yo en mis soledades que he enfrentado a lo largo de mi vida, cómo me he dado cuenta de estas cosas y cómo me gustaría poder compartir con otras personas cómo le hacen, ¿no? Ustedes cómo le hacen para lidiar con estas diferencias tan grandes que hay entre lo que aprendimos de nuestros padres y abuelos y lo que vemos en nuestros hijos y nietos, quienes tengamos, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte y la fortuna de tener 5 generaciones vivas al mismo tiempo. Estaba viva mi abuela, mi mamá, yo, mi hija y mi nieto. Entonces, híjole, es muchísima información. Entonces, para mí sí es necesario de pronto fugarme
al cerro a mí misma a decir, a ver, ¿cómo acomodo tanta cosa, no? ¿Qué comparto con los demás? ¿Qué quiero compartir de esto que pienso, esto que siento, esto que observo? ¿Cómo les va a los demás con estos temas? Porque no solo me pasa a mí en mi cabeza, seguro hay mucha gente pensando y viviendo estas mismas cosas. Por eso es importante el espacio del encuentro y el diálogo, ¿no? Para ver qué más hay además de mi cabeza y de lo que siento yo. Por eso el compartirlo hoy con ustedes y con la gente que nos puede estar escuchando es vital. El diálogo debe permanecer, el diálogo y el silencio interno que nos lleve después al diálogo constructivo con otras personas, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Adrián? Yo creo que también ya se nos volvió a trabar Se este nos- Adrián. Ajá. Se le calentó el celular. Digo, es que qué importante es este foro, por decirlo así, este lugar para que la gente, como decimos por aquí, hable de sus problemas y es la única forma de que los empecemos a solucionar, porque no estamos solos. Allá que estamos hablando de la soledad, muchas veces pensamos que estamos solos o que somos los únicos que vivimos este problema, que nadie más me va a entender, porque yo lo vivo, porque mis papás me dijeron que yo lo hago, o porque yo, este, pues tengo esa cruz, ese estigma, me va a pasar a mí solamente. No, hay mucha gente que está pasando a gente, pues, o pidas ayuda y hables con alguna persona, pues ya ellos te puedan asesorar y decir, ah, mira, yo lo que hice fue hacer esto, no sé, me dediqué a la cocina, a lo mejor hasta aprendemos a cocinar para ya no estar solo y empiezas a crear tu red de personas, tu red de grupo, que también eso te ayuda mucho el internet y lo sabes utilizar, porque si no, nomás es puro ver puro meme y puras cosas que no tienen ni al caso. Pero si te gusta la cocina y te empiezas a meter y empiezas a buscar y de repente encuentras a alguien que llegue por tu casa o vive en otro continente, si tú quieres, pero también le gusta cocinar y te manda una receta y tú le mandas otra y los gustos. Entonces no estás solo de motos sexuales, de religión, puedes encontrar a mucha gente que te puede ayudar a ver que no estás solo, desde que te pasó algo en el trabajo o hasta alguna cosa buena que quieras hacer. O sea, como dice, un abuso, a lo mejor hay grupos de ayuda que te pueden ayudar con los abusos, hay grupos de ayuda que te pueden ayudar con el alcoholismo, con la drogadicción, no estás solo, no nomás porque tú lo hagas, quiere decir que nadie más en el mundo lo hace más que tú. O sea, siempre hay que buscar ayuda. Afortunadamente tenemos este programa en el cual pues tratamos de ayudar a la gente lo más que pueda, la gente que nos escucha, muchas gracias. Y sí, acérquense. Te iba a Y, preguntar, Pili. Ajá, sí, sí, adelante. No, te iba a sí, preguntar, pues, para redondear esto que me estás diciendo, por eso es importante hablar de la soledad de las mujeres, porque muchos procesos de nuestra vida los vivimos solas. No que no tengamos pareja o no estemos casadas o lo que sea, sino porque al final terminamos resolviendo nosotras, ¿no? Esto que decías de, ¿y por qué todavía se ve que hay más mujeres que cuidan, que esto lo decía Adrián, hay más mujeres que se hacen cargo de sus padres que los hombres, ¿no? Creo que hay muchas situaciones en la vida de las mujeres que sentimos vivirlas en soledad. Y cuando tú hablas con otra mujer de cómo lo vivió ella, por ejemplo, quienes tienen depresión posparto, mujeres que han vivido depresión posparto, cuando hablan de esto, que además es un tabú horrible, ¿no? Se supone que siendo mamá eres la más feliz del mundo. Pues no es así, ¿no? Hay muchas mujeres que después de ser mamás se truenan horriblemente en muchos aspectos de la vida. Cuando hablan con otras mujeres que han vivido eso, comparten el haber sentido esa soledad con esa otra mujer que también vivió esa soledad. Por eso es importante que las mujeres hablemos de nuestras soledades a lo largo de la vida, porque si lo hablamos con otra mujer, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no tenemos por qué vivirlo tan solas. Hay alguien allá que nos escucha, hay alguien allá que lo está viviendo igual y que también tal vez tenga necesidad de hablarlo, ¿no? Las mujeres que son madres solteras y viven ese proceso con sus cansancios, con sus compromisos y hablar con otras mujeres les acompaña y dices, bueno, no se trata de mal de muchos, consuelo de tontas, no es eso. Es decir, asumamos la vida en la que estamos metidas.
y hablemos sobre ella, porque no tenemos que atravesar los procesos siempre sintiéndonos tan aisladas, tan solas, castigadas, ¿no? No necesariamente debe ser así. Está esta parte de la solitud que la podemos compartir. Eso era lo que quería nada más añadir, Logan. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. ¿Sí me escuchan? Sí, Oye, pues Pues, yo también coincido contigo en la parte de que somos una generación sándwich, porque vemos los dos polos opuestos, el polo opuesto de nuestros abuelos y el polo opuesto de nuestros hijos, en esa parte de cómo los pensamientos pueden ser de un extremo a otro. Y creo que es la parte mediadora de qué es lo que queremos transmitirles a nuestros hijos como puentes de toda esta sabiduría ancestral, encontrar una media, ¿no? En donde no te vayas ni a un polo ni al otro. Es una labor de mucha conciencia, de mucho soltar creencias, de que no me quiero quedar con las viejas costumbres o condicionamientos, pero tampoco me quiero ir al otro extremo, donde no mire al otro, a la otra. Creo que es importante esa parte de nosotros en este camino. Esto es lo que quería compartirle. y totalmente. Uh-huh. Sí, pues ya se llegó nuestra hora. No sé si quieras compartir algo más, agregar como conclusiones. ¿Cuáles serían tus conclusiones acerca de este tema de la soledad? Bueno, Si antes de quieres las decir algo conclusiones, para era lo que te iba a concluir. preguntar ahorita, Pili. ¿En dónde te pueden localizar o dónde te pueden localizar alguna celular o alguna página donde puedas te puedan pedir ayuda o contactarte? Sí, te doy dos datos. Personalmente, bueno, tengo mi Facebook, que es mi Facebook personal, que es mi nombre, Pilar Sainz Reyes, así me pueden encontrar. Sainz es con I, por favor, Pilar Sainz Reyes. Y el teléfono es 4422 742641. Entonces, bueno, pues yo me dedico básicamente a la psicoterapia, como decían, yo atiendo personas en terapia y también doy talleres, doy cursos y doy charlas. Entonces, pues para mí lo importante es el encuentro, ¿no? Me gusta mucho la soledad, mi propia soledad, pero también me encanta el encuentro. Y les agradezco mucho a ustedes, también sumando a lo que decía Adrián para cerrar, les agradezco a ustedes que abren estos espacios para mirarnos, para escucharnos, para poner en común temas comunes, ¿no? Para poderlos compartir con otras personas que son aquellas que siguen su programa, que pues agradezco haber tenido la fortuna de a través de Mireia poderles conocer. Me encantaría que pudiéramos seguir compartiendo en otros espacios, en este mismo, si ustedes deciden, yo estoy feliz de poder hablar, se me da la platicadera y pero sobre todo con una intención de fondo y que es el estar siempre en el encuentro, ¿no? El estar siempre teniendo motivos para volver a encontrarnos, para volver a mirarnos y retirarnos también a nuestras propias experiencias individuales de soledad, pero desde un lugar más constructivo, de mucha más esperanza, sobre todo, y de reconocer que estamos enfrente de una situación que siempre ha sido retadora. Yo creo que la soledad siempre ha estado ahí, pero lo importante es atrevernos a mirarla como algo que nos ayuda, no que nos dé miedo, ¿no? Quedarnos solos. No, no necesariamente tenemos que vivir solos o solas. Ahí están los demás, hay que disponernos al encuentro. Gracias por promoverlo, por provocar este encuentro a ambos, a Mireia, que la quiero mucho y le mando muchos abrazos. Y bueno, pues solo eso, agradecerles su tiempo, su paciencia y pues en espera de volvernos a encontrar. No, pues muchas Claro gracias a que ti sí, por haber Pilar. aceptado la invitación y no va a ser la última vez. Esperemos que vengas muchas veces con nosotros y hablemos de muchos más temas. Adelante, Adrián. Pues yo quiero concluir nada más que estuve muy contento, descubrí nuevas cosas de la soledad, de las mujeres. Siempre he sentido que el lugar de la mujer es esa parte de no
fíjense que hace mucho tiempo, pues cuando era niño, yo crecí entre mujeres, tuve 2 hermanas, tuve mamá, y esta parte de irme acompañando de las mujeres me ha ayudado mucho a tener esta parte porque también los hombres tenemos esa parte femenina. Mujeres tienen su energía masculina, su energía femenina, y los hombres igual. Y yo me siento muy afortunado de haber crecido con mujeres. En algún momento estuve como peleado por querer haber tenido un hermanito, un varón, esa parte que se me quedó como un anhelo, pero hoy en esa construcción de la que hemos estado hablando, de cómo se ha ido construyendo la mujer, puedo concluir que me siento muy a gusto de haber crecido también con mujeres. Y deseo de todo corazón a todas estas mujeres, radioescuchas que nos escucharon, las invitamos a que se atrevan a descubrirse a sí mismos a través de ese estarse preguntando qué hay en mí, y en ese autodescubrimiento, en ese indagar, que se animen a ser ellas mismas. En esa solitud, a su manera, a su forma, les deseo que se encuentren de la mejor manera para estas grandes mujeres. Estas serían mis conclusiones. Muchas gracias, Logan. ¿Sí? Muchas gracias, Pilar, y a toda nuestra amable audiencia por acompañarnos el día de hoy en este gran tema. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Igual. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias. Bye. Mensajes, solamente le recordarles que en minutos más ya estamos en Facebook, en YouTube, ya estamos en Facebook, y después estamos en Amazon Prime y también en Amazon Music y también en Spotify, para que si quieren volver a escuchar este audio o esta transmisión, pues ahí nos pueden encontrar. Ahí estamos en starlightradios.com o en starlightradiosforoactivo.com. Ahí nos pueden encontrar también para que nos oigan por medio de red o en la app de Seno Radio en Starlight Radio. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron aquí escuchando el día de hoy. Nos vemos a las 2 del día con otro tema muy importante. Esto fue Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Cuídense mucho. Adiós. Chao. Bye.